Existen múltiples teorías sobre el nuevo coronavirus, cómo y dónde se originó, cómo se propagó rápidamente por todo el mundo. Son algunas interrogantes ante una mortal epidemia que tiene en vilo a la humanidad y que la ciencia no ha logrado encontrar una vacuna para contrarrestar los efectos del letal virus. La fe, la razón, la ciencia, la religión. Es el gran cuestionamiento que tenemos por delante. Que si este coronavirus fue inventado por el hombre, fue hecho en un laboratorio o unos animales, independientemente de su origen, está cumpliendo su efecto, que es sentar a la humanidad para que la humanidad reflexione un poquito acerca de lo que ha hecho y que realmente se arrepiente y se vuelva a Dios. Luc Montagnier es un científico francés, el cual aseguró que el virus SARS y COVID-2 que causa el COVID-19 fue creado en un laboratorio insertando genes del VIH-1 y el virus del SIDA. Una hipótesis que ha generado gran controversia y que es compartida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien sugiere que el virus fue creado en un laboratorio chino. Sin embargo, ambas teorías fueron cuestionadas y rechazadas por la comunidad científica, por la Organización Mundial de la Salud y por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, organismos que continúan investigando sobre el origen del COVID-19 a fin de determinar si la pandemia comenzó por un contacto con los animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por una familia de coronavirus. Así lo define el infectólogo Jesús Ferris, quien fue entrevistado por la producción de Zona 5 a inicios de la pandemia en el país. Los coronavirus son virus, una familia de virus que afectan a los animales, no al humano. Y en los últimos 100 años, en 3 ocasiones, los coronavirus de los animales afectaron al humano. Este coronavirus se le prestó mucha atención porque si el primero tenía un 10% de letalidad y el segundo un 34%, no se sabía el comportamiento de este coronavirus. En cuanto al origen de la pandemia, las suposiciones también se manifiestan entre los devotos, como es el caso del peregrino Mildomio Adames, quien aseguró que recibió una supuesta misión de Dios que pondría fin a la pandemia. A pedirle a Dios qué podía hacer para parar la epidemia de mi país dominicano y de muchos países del mundo, donde así recibo revelaciones con el Señor que tomara una cruz muy pesada y que cogiera a Puerto Plata. La gente empezó a correr huyendo, salía de su casa y se unía a la caminata. Una multitud le acompañaba. El peregrino cargando una cruz encabezaba la llamada peregrinación de la fe. Una vez terminada la procesión, Mildomio aseguró que el virus, el cual dijo se trata de un castigo de Dios, iba a desaparecer en el país. Ya no vamos a tener producción de coronavirus, sino disminución del coronavirus. Sin embargo, desde el día de lo que según el peregrino sería una procesión milagrosa y hasta el momento de la edición de este reportaje, los informes del Ministerio de Salud Pública registran 872 nuevos casos de coronavirus en el país, de los cuales 31 pertenecen a Puerto Plata, donde se realizó la cruzada, por lo que cabe preguntar si realmente se trató de un acto de fe dirigido por Dios o simplemente fue una falsa profecía. No se dejen llevar de ninguna manera de lo que son los inspirados, que son capaces incluso hasta de mover grandes cantidades de personas, pero en definitiva no son más que eso. Lo primero es que no fue Dios que le habló. No fue Dios que le habló porque no se cumplió lo que Él dijo. Él dijo que al otro día se iba a acabar el virus. Vaya a ver cuántos casos tenemos. Y una señal para que de verdad Dios hable es que se cumple lo que se dice. Por lo tanto, en mi apreciación, esto tiene que ver con otros intereses y otras cosas. El sacerdote Luis Rosario, representante de la Iglesia Católica, la pastora evangélica Kenia Demir y el teólogo Paul Mota coinciden en sus posturas ante este acontecimiento.
Estos en realidad son producto del fanatismo religioso. Y es que existe una tendencia en el marco religioso de personas que profesan haber recibido un mensaje o inspiración divina y que su mensaje debe de ser escuchado. Y estos se darán a conocer sobre todo en momentos de crisis donde la gente está perdiendo la esperanza, buscan algo en lo que creer, algo a lo que aferrarse, en momentos de mayor vulnerabilidad e incertidumbre acerca del porvenir. El fanatismo es una expresión un poco primitiva de lo que es la religiosidad. Como se presta mucho el tiempo para confusión, es necesario que usted entienda que no todo el que diga el Señor me dijo, usted debe de prestarle sus oídos. Cuide su vida espiritual y cuide su vida emocional, porque si usted va detrás de algo falso, al final usted va a ser afectado. Sí, soy yo. Se recuerda que otra supuesta profecía concerniente al origen y secuelas de la pandemia del coronavirus también fue contada por una menor ecuatoriana, lo que causó revuelo, pánico e incertidumbre en todo el mundo. Ninguna persona que se cree inspirada puede hacer que otras personas le sigan en esa inspiración, si no es que también esas personas están viviendo una fe elemental, una fe fanática. No es más de los muchos casos que van a comenzar a salir como consecuencia de lo que emocionalmente muchos están viviendo. Y es un peligro porque cuando el pueblo no tiene conocimiento, el pueblo va detrás de toda voz, porque lo que el pueblo está buscando en estos momentos es que le calmen el miedo, la ansiedad, el estrés. En el relato de la supuesta visión, la menor advirtió que todo el que saliera de su residencia el pasado 21 de abril moriría inmediatamente a consecuencia de una enfermedad más mortal que el COVID-19. Sin embargo, se trató de otra falsa profecía. El Señor nos decía en Mateo 24, pendiente, porque van a salir muchos en mi nombre, diciendo que yo dije. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. No les hagan caso porque yo no los he enviado. Ante estos acontecimientos religiosos, ¿se puede considerar la actual pandemia del COVID-19 como una predicción de los últimos tiempos o un castigo de Dios para el mundo? Cuando Dios iba a tratar con el faraón, la Biblia dice que por causa de la maldad del faraón, Dios tuvo que enviar las plagas. No solo era un aspecto de libertar a Israel, era un aspecto de que la maldad del faraón provocó que la ira de Dios viniera contra ellos. Al final, la Biblia también establece que el Padre, a quien ama, disciplina, corrige y castiga. Ciudadanos consultados consideran el origen del COVID-19 es un castigo de Dios para el mundo. Inclusive avalan sus argumentos citando las escrituras bíblicas. Lo dice Mateo 24:7. Y habrán pestilencia, naciones se levantarán contra naciones, reino contra reino, y habrán enfermedades en diferentes lugares. O sea, esto es una peste bíblica. Que es un cumplimiento de lo que ya Dios dijo, es decir, el cumplimiento de la profecía. Y eso es lo que Él quiere, que el mundo entienda que Él está haciendo un llamado a la humanidad. Habrá bíblicamente pestilencia, habrán peste, habrá muchísimas cosas. No es cosa de juego el coronavirus. El coronavirus es apocalíptico. El teólogo Paul Mota señala que por siglos innumerables predicciones sobre el fin del mundo, en base a catástrofe y acontecimientos como la actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19 que afecta a toda la humanidad, se han citado. A ciencia cierta, ninguna de las catástrofes que han ocurrido en la humanidad son señales acerca del fin del mundo. Las mismas siempre han existido antes de la era cristiana y seguirán ocurriendo hasta que Dios instale su reino por completo aquí en la tierra. No es la primera epidemia que la humanidad ha conocido. Otros ciudadanos consideran que el virus, como señala el virólogo francés, fue creado en un laboratorio chino. Según yo digo que fue la gran potencia que lo crearon. Yo lo creo también, porque eso no viene de Dios. Yo pienso que eso vino por el hombre, no creo que sea un castigo de Dios. Cuando mucha gente dice, no, es que Dios es bueno. ¿Cómo un Dios bueno va a provocar tanta tristeza? La realidad es que la consecuencia del mal del ser humano está provocando todo esto. Y la mano de Dios de una manera u otra lo tiene que permitir para que el hombre se detenga y analice qué es lo que está haciendo de su vida, qué es lo que ha hecho con la humanidad.
Si bien es cierto que continuarán surgiendo interrogantes y diversas teorías sobre el origen de este nuevo coronavirus denominado COVID-19, se trata de un mortal virus que ha cobrado la vida de más de miles de personas y que hasta la fecha más de 3 millones de infectados se registran en todo el mundo. De esta pandemia todos podemos aprender algo. Aprender a cambiar prioridades, a valorar lo esencial en cada una de nuestras vidas, a entender que muchas actividades que realizábamos no eran tan indispensables como pensábamos,